par de años atrás, Juanito llegó acá después de 2 infartos. ¿Se acuerdan o no? Hubo un año nuevo, Juanito, que creíamos que ya estaba el ángel tocando la trompeta, pasando la lista, ¿o no? Pero Juanito es porfiado, ¿no? Como todos nosotros. Y después del infarto le dijeron a Juanito: Juanito, por parte baja quedaste con diabetes. ¿Se acuerdan el año pasado? En octubre del año pasado. Mire, si todo esto fuese preparado, hubiese existido una foto. Amén. Pero como esto lo hace el Señor, ¿se acuerdan cómo estaba Juanito para nuestro aniversario? Flaquito. Andaban, ¿cierto? Ahí los buitres volando, Juanito. El olor a gladiolo lo perseguía. Pero el Señor dice que no. El Señor dijo que no. La semana pasada fue al doctor porque cuando le diagnosticaron la diabetes, de una insulina, condenado de por vida, cadena perpetua, dijo el doctor, insulina. Juanito volvió después de un año y el doctor le dice: ¿quién te dijo que tenías diabetes? ¿Quién te dijo que te tenías que inyectar insulina? Se la quitó de una. No servimos a un Dios grande. No sirve usted a un Dios grande. Ya no hay más que inyectarse, Juanito. Mire, el traje ya casi no le cierra. Antes le daba vuelta como a mí, ¿eh? Ah. El Señor es bueno, iglesia. El Señor es bueno, iglesia. Dios le bendiga, Juanito, esa fe. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y decimos una vez más: y bendecer. Hasta aquí nos ayudó Jesús. Hermano, los saludo en el nombre de Jesús. Buenos días. Hermano, no sé si ustedes sabían que yo tenía un cáncer a la próstata, un cáncer del grado 4 avanzado, y Dios, el Señor Jesús, es un sanador. Y yo el martes tenía la consulta con la uróloga y con los doctores para darme el resultado final de qué es lo que iba a hacer conmigo, qué iba a pasar conmigo más adelante. Y el resultado fue que el nódulo que yo tenía en mi próstata avanzada, todo eso, estaba inubicable y que no tenía nada. Y yo pasaba a ser un paciente de control nada más, cada 6 meses, cada un tiempo me iban a controlar, pero en este momento, gracias al Señor, que Él fue el que estuvo conmigo siempre, Él me sanó, y eso es para tener fe y creer en Él, porque Él es el sanador. De la cual hoy yo puedo dar fe con todo lo que yo tenía, que era un cáncer, era avanzado, que yo estaba complicado, y el martes fue para mí una felicidad tremenda. Nada, no tengo en este momento nada de nada, solamente control. Así que Señor Jesús, esa es la fe que hay que tener con Él y creerle, porque es un sanador. Él sana, de verdaderamente sana. Amén. Eso es, hermano. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé si usted se pone feliz, contento, o no lo escuchó más o menos bien. Un cáncer a la próstata, etapa 4. Eso es irreversible para la ciencia. Pero el Señor, una vez más, ha hecho esa gran obra sobre nuestro hermano. ¿Cuánto glorifican al Señor? Nos levantamos, ¿cierto? Y le damos la gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Jorge.
El Señor no ha terminado contigo. Es solo el comienzo de un camino de fe. Amén. Es difícil hablar de esto. ¿Cómo le explicamos a la iglesia que debemos de transformarnos en una iglesia activa? Salir de esa pasividad. Es complicado poder explicarlo. ¿Por qué? Porque todo proceso de llamamiento de un discípulo siempre va a comenzar con un generoso gesto de la salvación por medio de Cristo. El mes pasado pudimos entender que de todas las veces que a Cristo Jesús en su ministerio aquí en la tierra iban a Él y le pedían que le sanase, Dios no lo sanaba al comienzo, sino que el Señor lo salvaba. Tu fe te ha hecho salvo. Y de gracia el Señor lo sanaba. Pero todo esto que hemos estado viviendo es para nuestra salvación. Un cáncer, hermano Jorge, no se compara a vivir una vida en un lago de azufre, en un infierno voraz que existe. El infierno no es para meterle miedo, ¿cierto? Te vas a ir al infierno si no haces esto. No, el infierno es verdadero. Y es una realidad donde ninguno de nosotros quisiera estar. Si el Señor te ha llamado, primeramente es para darte la salvación. Amén. Isaías 44, 22 dice: yo deshice como a nubes tus rebeliones y como a nieve tus pecados. Vuélvete a mí. Mire qué palabras hermosas tiene el profeta Isaías. Yo deshice como a nubes tus rebeliones, como a nieves tus pecados. Vuélvete a mí. Tenemos a un Dios que perdona, amén. Tenemos un Dios de segundas oportunidades, amén. Comenzamos hablando el día lunes, cuando vinimos a la oración y a la Santa Cena. El miércoles continuamos escuchando el testimonio de muchos de nuestros hermanos, cómo Dios los trajo y quiénes son hoy en las manos del Señor. ¿Qué hace Dios con nosotros? Primero te hace nacer de nuevo a través del bautismo en las aguas, que es la confesión pública de tu fe y de cómo has pasado de muerte a una nueva vida. Y vuelvo a repetirlo, hay una gran diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Pero siempre, diga conmigo, siempre. Un encuentro con Jesucristo, pero un encuentro verdadero, producirá un cambio real en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos nacido en la iglesia. ¿Cuántos nacimos en la iglesia? Los pentecostales dicen: yo nací en cuna de oro. Pero pueden pasar 10 años, 15 años, o hasta morir dentro de una iglesia. Pero lastimosamente, ¿cuántos realmente conocieron a Cristo en su total cabalidad? Crecieron, se formaron profesionalmente, se casaron, tuvieron sus hijos, nietos, y luego partieron del escenario de esta tierra, pero tristemente nunca conocieron a Jesucristo. Muchos de los que han pasado y incluso de los que estamos aquí somos testigos de sanidades, de prodigios, de milagros. Han visto una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo. Hemos visto cómo ha caído la gloria de Dios y cómo se mueve en una forma sobrenatural. Muchos de los que estamos acá hablan muy lindo y muy hermoso de Dios.
Muchos tienen un cierto grado de convicción. Hablan de las cosas grandes que Dios ha hecho, de cómo el Señor está obrando sanidades. Domingo tras domingo son nuevos los testimonios que debemos de entregar. El lunes fui al doctor y la doctora me retó y me dijo: ¿y quién te dijo que tenías que tomar metformina? El doctor. No, te equivocado, me dijo. Deja de tomar eso inmediato. Tú no tienes problemas con la sangre, con azúcar en tu sangre. Tú estás sano, Felipe. ¿Cómo no agradecer al Señor por eso? Mi condenación o mi carga hereditaria, mi padre murió de diabetes. Mis abuelos paternos tenían diabetes. Debería tener lo mismo. Pero el Señor cambia todo. El rumbo de nuestras vidas. El problema es que nos hemos acostumbrado a hablar de los testimonios ajenos. Pero ¿cuántos de nosotros somos vivos testimonios de lo que Dios hace? Hablan muchos de Jesús, pero sus corazones están muy lejos de Él. Pero existe una gran diferencia cuando tú y yo nos transformamos en un testimonio vivo del amor y de la gracia de Dios. ¿O no? Siempre se nos inculcó que nosotros los apostólicos, por ponerle un rótulo, la verdad que no me gustaría poner un rótulo a nuestra iglesia. Somos iglesia simplemente. Unos son apostólicos, otros son pentecostales, otros son bautistas, otros son acá. No le pongamos rótulo. Somos la iglesia porque Cristo no rotuló a su iglesia. Él dijo: esta es mi iglesia. Pero siempre se nos inculcó que nuestra iglesia es una iglesia que ama su palabra. Dos la aman. ¿Amamos o no la palabra? Y nosotros los predicadores, ¿predicar qué cosa? La palabra. Ahora, nada de eso está mal, está muy bien desde el área doctrinal, por el orden teológico, para una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras y su aplicación práctica en nuestro diario vivir. Desde pequeñitos, los amiguitos de Jesús se nos enseñó que David venció a Goliat, que Elías hizo descender fuego, que Sansón con una quijada de asna fresca venció a 1000 filisteos. Ciegos recobraron las vistas, paralíticos volvieron a caminar. Y todo eso es hermoso, porque lo leemos y decimos: esto también el Señor lo puede hacer hoy, en el siglo XXI. Pero es difícil y es muy complejo poder entender que no es tan solo que lo que la Biblia nos ha entregado por años. Y vuelvo a repetir, esto no es malo. Pero qué maravilloso es decir: esto está pasando ahora. ¿O no? El Señor sigue sanando el cáncer. ¿O no? ¿Cuántas veces nos dijeron? Es que nosotros no hablamos de testimonios, no hablamos de los sueños, no hablamos de visiones, pero en la aplicación práctica, mucho hablamos de prodigios, sanidades y milagros, pero ¿cuántos somos testimonios vivos de nuestros propios milagros? ¿O no? ¿Es acaso una prohibición contar nuestros testimonios? De ninguna manera. Podríamos hablar de la palabra con seguridad, movernos, ¿cierto?, por sus páginas, diferenciar los distintos pactos que Dios tuvo con los hombres durante todas las generaciones. Conocemos el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Podemos diferenciar los personajes y contextos históricos del tiempo y ocasión de cuando se generaron los escritos bíblicos. Sabemos lo que es la ley, sabemos lo que es la gracia, sabemos de la profecía de Daniel y del Apocalipsis. Creo que todos, después de tantos años, ya tenemos cierta expertise en todos estos temas, o los manejamos cabalmente, ¿cierto, no? Deberíamos. Pero por años la iglesia ha vivido en 4 paredes esta experiencia apostólica del derramamiento del Espíritu Santo. En 4 paredes nos hemos limitado en vivir cultos gloriosos, el hablar en nuevas lenguas, en danzar en el Espíritu y tantas manifestaciones gloriosas de la gracia de Dios que sin lugar a dudas, cada vez que usted y yo la experimentamos, son vivencias que se graban en nuestros corazones, ¿o no? ¿O usted no recuerda las veces que el Señor ha visitado su iglesia? Donde el Señor nos toma en nuevas lenguas, donde hay una manifestación. Son recuerdos bonitos, hermosos. Pero, ¿cómo le explicamos todo esto a alguien que nunca ha conocido de Jesucristo? A alguien que no entiende lo que es recibir el Espíritu Santo. Es por eso que en el libro de los Hechos, los que observaban a los 120, ¿qué decían? Estos están llenos de mosto. ¿Se acuerdan o no? Estos están borrachos. Y quizás es la impresión que muchos dirían de nosotros por el gozo de la salvación. ¿Por qué hablamos en nuevas lenguas? Y no deberían por qué saberlo, porque ellos no lo entienden. Nosotros lo entendemos. Pero ¿cómo le explico a alguien que no conoce los fundamentos del nuevo nacimiento y qué debo de hacer paso a paso para ser salvo? Creo con todo mi corazón que hay que vivirlo y experimentarlo para poder entenderlo. ¿O no? ¿Lo ha vivido usted? ¿Lo ha experimentado usted? Somos testigos y testimonios vivos de la gloria de Dios. No en tercera persona. Somos los protagonistas de las grandes maravillas de nuestro Dios. Ahora mi pregunta va más allá. Amada iglesia, ¿estaremos todos nosotros capacitados para transmitir las buenas nuevas? Y no lo hablo por conocimiento, porque hay mucha gente que conoce palabra, pero no vive nada de lo que habla. Y acá hay una gran incoherencia. Muchos hablan muy bonito, pero en la práctica no hacen nada de lo que hablan. ¿O no? Hay una gran cantidad de padres gaticas que predican y no practican. Y ahí hay una incoherencia entre lo que decimos y hacemos. ¿Me entiende? Y cuando pensamos en esto, la iglesia en general está en una deuda histórica. En su primer gran mandamiento, luego de haber conocido a Cristo, de haber sido lleno del Espíritu Santo, y luego de hacer pública nuestra fe en el bautismo en las aguas, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de nuestros pecados, donde literalmente, ¿qué pasa en el bautismo? Muere el viejo hombre, muere la vieja mujer, con todas sus faltas, con todos sus pecados, y entramos en novedad de vida. En otras palabras, hemos vuelto a nacer. ¿Cuántos creen que en el bautismo uno vuelve a nacer? ¿Cuántos lo han vivido y experimentado? Hasta acá todo está bien, ¿cierto? Pero así como un ciudadano tiene derechos constitucionales, anoche hablábamos con Josefa y le decía,
hija, antiguamente era muy difícil para nuestros padres. Cuando iban en cuarto básico, sexto básico, tenían que dejar el colegio y ponerse a trabajar. Y era así. A muchos de nuestros padres les tocó vivir eso. Pero da gracias al Señor, le dije, que pudieron legislar y por fin ponerse de acuerdo en algo, que dentro de los derechos del niño, la educación es una exigencia. Todos los niños, me salió como calcetín con rombo, hermano, todos los niños. ¿Lo pensaron? Todos los niños tienen derecho a una educación, a una salud, ¿o no? A una alimentación. A ningún niño le puede faltar eso. Son los derechos mundiales, constitucionales. Pero también como recibimos derechos, también nosotros constitucionalmente, al ser ciudadanos, tenemos deberes que cumplir, ¿o no? ¿A cuántos les encanta pagar impuestos? A nadie, ¿cierto? ¿O le encanta a usted pagar impuestos? Y cuando usted paga los impuestos, usted piensa, no, este mes no voy a pagar los impuestos porque no sé lo que el Estado hace con mi impuesto. No, el presidente anterior se robó hasta lo que teníamos de reserva con los sátrapas que estaban con él. Entonces, he decidido no pagar más mis impuestos. Haga eso usted. Y en menos de que cante el gallo va a tener, ¿cierto?, a la PDI, policías de investigaciones, al carabinero, lo que sea. Te van a condenar. Pero en cambio al Señor, cuando es de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, total, me dice, el Señor sabe. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién sabe lo que se hace con eso? Pero ese es otro tema, no se preocupe, no voy a hablar de eso. Fue inspiración nomás. Así la nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas hay acá? Lo veo triste, ¿no? Bueno, uno cuando come está con la boca cerrada, ¿cierto? Estamos comiendo. El nuevo convertido no solo recibirá los beneficios, las bendiciones de Dios, la gracia divina de su eterno amor. Todo eso es hermoso y nos gusta mucho vivirlo. Vivir la gracia de Dios, vivir el amor del Señor, vivir las bendiciones del Señor. ¿A quién no le gusta vivir eso? Creo que a nadie, a todos nos gusta ser bendecidos por el Señor. Pero nos cuesta mucho entender que el Evangelio, y voy a mirar derecho hacia arriba para que nadie se ofenda, el Evangelio no es solo una experiencia del día domingo o del Cristo que me da sanidad o del Cristo que me da fuerza, salud y bienestar. Muchos de nosotros se nos olvida que también tenemos un llamado. ¿Que tenemos? Un llamado. Que no todos lo estamos cumpliendo. A todos, diga conmigo, a todos. Sin excepción se nos encomendó el ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todos se nos envió a pregonar, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y es ahí donde la iglesia tiene su gran deuda en hacer ¿qué cosa? La gran comisión. Voy a tomar agua para seguir. La gran comisión se ha transformado tristemente en la gran omisión. Nadie quiere hoy anunciar a Cristo, pero todos queremos su salvación. Nadie quiere anunciar a Cristo, pero todos queremos sus beneficios,
su sanidad y su bienestar. Dios nos ha dado todo. Voy a repetirlo. Dios nos ha dado todo. Y aún mucho más de lo que pedimos o deseamos. Pero a cambio solo quiere nuestro corazón y nuestras vidas consagradas a Él. Y que ya no seamos más cristianos nominales o pasivos, que hablen de Dios, pero que no viven conforme a Dios. Pasar a ser una persona activa en Dios solo requiere tener gratitud en sus corazones. ¿Qué puedo hacer? Solamente debes de tener, ¿qué cosa? Gratitud. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por todo lo que usted tiene? Y no hablo de las cosas materiales, de la hermosa casa que tienes, del hermoso vehículo con que llegas, de esa pantalla grande que disfrutas, de esa cama calentita que después del trabajo, qué bendición, ¿cierto? Y yo agradezco al Señor aún por esas goteras que caen de repente del techo de nuestras casas. Y le digo, Señor, esta gotera, simplemente te doy gracias. Gracias porque mi suerte hubiese sido otra. Gracias porque esta gotera me ayuda a reconocer que aún así tú tienes cuidado de mí y de mi familia. ¿Le ha dado gracias al Señor por eso? Debemos de entender que debemos ser un pueblo agradecido, gratitud en nuestros corazones y entender que somos eternos deudores del gran amor de Jesucristo. Que no existe en el mundo el dinero que pueda pagar y reembolsar todos sus favores. Pero lo que sí podemos hacer es rendir nuestras vidas a Él, nuestro tiempo, nuestros recursos y todo nuestro ser para transformarnos en sus discípulos y rendirnos por completo a Jesús. Suena lindo cantarlo, ¿cierto? Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Lo cantamos, suena lindo, un hermoso coro. Pero el problema es que hoy nadie quiere rendirse a Jesús. ¿Por qué? Porque es más fácil venir, escuchar un buen sermón, cantar y orar un par de minutos y volver a casa cada domingo o domingo por medio como quien paga una manda. Total, yo ya le cumplí al Señor. No se vayan, se están yendo todos. Es palabra del Señor. La iglesia tiene una deuda histórica con Dios. La iglesia tiene una deuda histórica con Dios. La iglesia, nosotros, iglesia, tenemos una deuda histórica con Dios. El evangelio no son solo experiencias hermosas o el recuerdo escrito en la tapa de tu Biblia. Los que tienen Biblia, ya muchos ya no tienen. ¿Quién no tiene Biblia acá? A ver, levante la mano. ¿Quién no tiene Biblia? ¿Todos tienen Biblia? ¿Está bien? ¿Todos tienen Biblia? Señora Mónica, ¿usted tiene una Biblia? ¿Sí? Qué bueno. Ok, porque los que no tienen Biblia les regalamos una Biblia. Que todos, hermana Emma, no sé, usted tiene muchas Biblias, no me levante la mano. Pero como es la única que levantó la mano, amor, llévele esa Biblia. Para usted de regalo. Esa no la tiene, esta tú no la tienes, ¿eh? La única con fe que levantó la mano. Esa Biblia para los twins, para que la disponga ellos. Y gracias al Señor por el buen trabajo que están haciendo. Anoche la Josefa me hablaba de
No, que el tío, leemos varias versiones. La TLA. ¿Qué es la TLA? La TLA, papá me decía. Ah, la TLA. Traducción, lenguaje actual. Sí, esa misma me decía. Están leyendo, están escudriñando. Dios bendiga a los niños que están arriba. Están aprendiendo. Pero aún así tenemos una deuda histórica. El Evangelio no son las experiencias lindas de tu sanidad, son solamente, hermano, tu chico. O del día que te bautizaste con tu hijo, aún lo recuerdo. El Evangelio es mucho más que eso. Somos deudores de por vida de Jesús. Y ¿saben? La única forma que nosotros podemos pagar todo el amor que el Señor nos ha entregado es haciéndonos verdaderos discípulos de Él. Es haciéndonos, ¿qué cosa? Verdaderos discípulos de Él. Muchos no lo hacen porque tienen miedo al compromiso. No, pastor, yo no me quiero comprometer. Y muchos han sido muy honestos y me lo dicen así, tal cual. Y a otros simplemente el orgullo no les deja servir a los demás. Están como aquel hombre cuando el profeta le dice: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. ¿Cómo me voy a zambullir yo si soy un general? Aparte el Jordán es un río sucio, cochino. Yo, donde vivo yo, de donde yo vengo, hay ríos hermosos, limpios. Ve y zambúllete. Pero ¿cómo yo? Y el problema es que el yo lo anteponemos. Y hermano, ¿por qué no te pones en la puerta y le das la... No, yo no estoy para eso, pastor. Hermano, ¿quién puede venir a hacer aseo? No, yo en mi trabajo yo doy la orden para que otros hagan el aseo. Qué bien, Dios te bendiga por eso. Hay muchos que quieren todos los beneficios, pero tristemente nadie quiere ser su discípulo. Pastor, la verdad es que me asusta involucrarme. Y hoy estamos viviendo una necesidad de obreros. ¿No se ha dado cuenta usted? Hoy estamos viviendo una necesidad ¿de qué? De obreros, de discípulos en la iglesia. No es suficiente. Necesitamos ayuda. Y quienes podrían hacerlo siempre tienen una excusa. No puedo, me cuesta, no quiero, ya estoy viejo y miles de excusas. Pero tristemente esos que se excusan son los que también critican que no hay oportunidades, que no me toman en cuenta, que hay un favoritismo y en fin, son los que nunca se involucran en la obra y son los que siempre critican. Hoy es necesario tomar decisiones firmes, iglesia. Vuelvo a decirle, hoy es necesario tomar decisiones firmes, amada iglesia. El Señor te está llamando. ¿El Señor qué cosa está haciendo? Te está llamando. Y Él te dice en esta mañana: hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Cuál es el lema de este mes? Heme aquí. Heme aquí. Cuesta, ¿cierto? ¿Por qué no se pone de pie un instante? No le voy a pedir que pase al altar, pero quiero que escuche lo siguiente. Faltan discípulos agradecidos.
Faltan personas que pongan sus manos ahí en la obra del Señor, que hagan su voluntad. Pasan personas al altar muchas veces con una necesidad tremenda de una búsqueda del Señor. ¿Y quién va a interceder por ellos? ¿No somos nosotros acaso? ¿No somos nosotros a quienes el Señor nos envió a orar los unos por los otros? Hay personas que vienen a la iglesia y en sus hogares están experimentando un infierno tremendo. Y la palabra del Señor nos dice, ¿y quién irá? Si no hay quien sea enviado, si no hay quien les predique. Hay un himno antiguo que puede resumir todo lo que hemos conversado. Quiero que cierre sus ojos y si lo sabe, lo hace conmigo, lo canta. Pero luego de eso, quiero que entienda cómo el Señor nos está llamando el día de hoy. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de su amor. Lávame en tu sangre, Salvador. De toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. El verso 4 dice: toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma, si mi corazón por tu trono lo tendrás. Le decimos todos juntos: lávame, lávame tu sangre, Salvador. Por un instante lo siguiente, y con esto ya termino, si Dios así lo quiere. La Biblia nos relata que una vez el profeta Elías ya estaba en edad avanzada y era momento de buscar un sucesor.
Y pasando dice que vio a un joven trabajando con sus yuntas de bueyes. Trabajando, ¿cierto? Y con recursos. Y que dice la Biblia que pasó el profeta y le lanza su capa, símbolo de autoridad y de unción. La respuesta fue de inmediata. Ponte acá. Tomó esa capa. El profeta se la lanza a Eliseo. Y la respuesta, ¿sabe lo que le dice el joven? Deja que me vaya a despedir de mis padres. La decisión que tomó ese joven discípulo no fue obligada, fue voluntaria. Y luego de despedirse de su familia, quemó los bueyes y dio de comer a sus criados. Me quedo con esto. ¿Quién sabe de lo que está recibiendo hoy? La salvación, la gracia de Dios, el perdón, el llamado de Dios es algo más grande que tu propia vida. ¿Me escuchó? Lo que él recibió era más grande que su propia vida. Nunca dudarás en seguir su llamado a servir. Si el Señor te dice, hoy ven, quiero hacer de ti mi discípulo. Dios se le aparece a Pedro y le dice, ya no serás más un pescador cualquiera, serás un pescador de hombres. No le importó su condición de vida, no le importó que sea un hombre del vulgo, tal vez. No, simplemente Dios llamó. Porque cuando Dios te llama, Él ve en ti propósitos. Él ve lo que nadie ha visto en tu vida. ¿O no? Yo, Señor, ¿por qué a mí? No tengo nada que entregarte. Jeremías se tapó en excusas y le dice, Señor, yo soy un niño, soy tardo en hablar, soy tartamudo. Siempre hay excusas. Muchos por sentimentalismo dicen amén. Pero les digo algo, cuando Dios te lanza esa capa, esa unción, cuando el Señor te dice y trata en tu corazón y quiere hacer de ti un hombre, una mujer, un discípulo, es un viaje sin retorno. Eliseo no solo se despidió de sus padres. Chao, papá. Say goodbye, father. Say goodbye. Chao. I'm leaving. I'm taking my own path. Estoy tomando mi propio camino. Sino que renuncia a su propia vida. ¿Para qué? Para servir la vida de otros. Y quema sus bueyes. Tener bueyes era como tener camiones hoy. Quemó todos sus camiones. ¿Quemarías tus camiones de tu empresa, no? No, pastor, ¿cómo se le ocurre si eso me da a mí para vivir? Pero bueno, era la entrada de sus recursos. Pero él entendió que su llamado era más grande. Y era todo lo que tenía. Y su llamado no tenía una vuelta atrás. Quemar sus bueyes es lo mismo que quemar sus barcos, sus naves. No hay vuelta atrás. Yo no vuelvo atrás. Cuando al Señor le decimos, heme aquí, dispuesto estoy,
Es serio. No es de sentimentalismo, no, porque me tocó la canción. Qué lindo, pastor. Lávame en tu sangre, Salvador. Vaya a llorar con las teleseries del Mega. Vaya a llorar con el cuento de la Caperucita Roja. Esto no es para lloriqueos, esto es para enfrentar la vida como es. ¿Somos o no somos? ¿Seré un cristiano que, amén, qué rico, estuvo linda la palabra, pero en mi vida no hay cambio? Nunca le he predicado a nadie, nunca he hecho su voluntad. Tú decides. Pero mi respuesta es la siguiente, y es la misma que tuvo Josué. En cambio, mi casa y yo serviremos al Señor. Esto no es como un restaurante, es pet friendly. Oh, traiga sus mascotas aquí, no nos molesta. Esto no es, ¿cierto? Como un lugar, no, venga, total, disfrute, no. De esto se trata nuestra vida. Y las decisiones que hoy vamos a tomar en el altar van a marcar el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos le dicen al Señor, estoy dispuesto? Por acá, ¿hay alguien dispuesto? Es sin retorno. Pase aquí, adelante. Uno. Por acá. Hermana María, Dios te bendiga. Hermana Eli, Dios te bendiga. Hermano Iván, Dios te bendiga. Por acá, ¿alguien más? Es sin retorno. Gabriel, Dios te bendiga. Amén. Gusto de verte, hermano. Pasen, pasen, pasen. Es sin retorno. Es sin retorno. Se nos acabó el juego, iglesia. Nos vamos a transformar en discípulos de Cristo. Nos vamos a transformar en verdaderos hombres y mujeres que amen al Señor. No estoy hablando de religiosidad. No estoy hablando que dejarás tu esencia. No, sé feliz, ama. Si el Señor no va en contra de eso. Pero estoy hablando de tomarnos en serio el llamado que el Señor nos ha hecho a servirle con un corazón dispuesto, a decirle al Señor, mi tiempo es tuyo, mi corazón es tuyo, mis recursos son tuyos, mi vida es tuya, mi familia es tuya, todo, todo lo que tú me has entregado a cambio de la salvación es tuyo. ¿Cuánto nos rendimos ante Él? Levante sus manos. Padre del cielo, oramos en este instante. Oramos en este momento. No hay un punto de retorno. Cuando los grandes conquistadores llegaron a México, dice que llegó y quemó las naves y le dijeron, ¿por qué quemaste las naves? ¿Cómo vamos a volver? Es que no voy a volver hasta poder recibir lo que vine a buscar. No hay retorno. Ahora con tus manos alzadas dile al Señor, Señor, ayúdame a cumplir la gran comisión. Señor, aquí están mis manos, aquí están mis labios, lo que tengo y lo que no tengo. Porque no se trata de lo que nosotros le entregamos al Señor, si el Señor no lo necesita. Dios lo único que quiere es que le entregues tu corazón sin reservas, sin condiciones, sin reservas, sin condiciones, y seamos instrumentos de su gracia. Señor, aquí estoy. Heme aquí, dispuesto estoy.
Dile al Señor: heme aquí, dispuesto estoy. Heme aquí, dispuesto estoy. Heme aquí, dispuesto estoy. Dilo con el alma. Dios sanó a 10 leprosos, pero uno solo volvió a darle las gracias, y ese se transformó en un discípulo. Yo quiero ser agradecido. Si en tu corazón hay gratitud, dile: Señor, quiero usarte. Quiero usarte. Jorge, Coque, Dios quiere usarte. Dios va a mostrar su gran tesoro en tu vida. Dios te va a sanar, Dios te va a libertar como lo hizo con tu padre. Pero lo único que Él quiere es que tú le sirvas, le honres. Gabriel, ven Gabriel, quiero orar por ti. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Por la fe en tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta mañana es el inicio en la vida de tu hijo. Dios quiere usarte. Dios quiere usar tu vida. En el nombre del Señor Jesús. Tú le entregas tu vida a Él y Él va a llenar tu vida. Él pondrá palabra en tu boca. Él pondrá recurso en tu vida. Solo déjate usar por Él. ¿Habrá alguien más que quiera venir aquí? Mientras cantamos al Señor, alabemos al Señor Romané. Todos orando, por favor. Todos orando. Todos orando. Todos. Comienza a sentir el llamado. Comienza a sentir el llamado en el nombre de Jesús. Aquí estoy, me rindo a ti, oh Señor, mi vida es tuya, me acerco, quiero ver tus deseos para mí. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti.